¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su canal Mat 7, clases a la mano. Continuamos con nuestro curso de funciones y en este video vamos a hablar de la definición gráfica y analítica de lo que son las funciones pares e impares. Ya habíamos hablado de qué es una función y hoy vamos a profundizar en esto de las funciones, pero ya las que son pares e impares. Bueno. Entonces, les doy la bienvenida y comencemos. Bueno, muy bien. Entonces, la representación gráfica de funciones pares. Una función par es simétrica respecto al eje y, de tal forma que la función f de x es igual a f de menos x. ¿Listo? Aquí tengo la representación gráfica de una función. Esta función es par debido a que esta función es simétrica al eje y, a esta línea. Es decir, que si yo encuentro este punto acá y me voy hacia el eje y en dirección contraria continúo, voy a encontrar exactamente el mismo punto, pero en la dirección opuesta. Como si esta imagen fuera espejo de esta de aquí, es decir, esta gráfica se podría doblar y colocar una sobre la otra. Muy bien, entonces miremos, tomo la mitad de la gráfica, que es esta, y la voy a reflejar respecto a y. Lo que le está diciendo es como si cortara esta gráfica y la fuera a doblar hacia el otro lado. Miren que la estoy llevando hasta que se superpone exactamente aquí. Entonces, la que estaba aquí, la pasé y quedó acá, y es como si fuera su imagen de espejo. Esta gráfica que tengo acá es f de x igual a x al cuadrado. Entonces, si yo tengo f de x igual a 2 al cuadrado, pues eso me da 4. Estamos hablando de este punto. Pero si tomo el negativo, es decir, menos 2, aquí sería f de x menos 2, f de menos x igual a x al cuadrado, tengo que tomar el valor negativo. Aquí tomé un valor de 2, aquí vamos a tomar un valor de menos 2. Entonces, en menos 2, si se dan cuenta, vuelve y me da 4. 2 al cuadrado, 4 positivo. Menos 2 al cuadrado, 4 positivo. Y quiere decir que ese punto queda aquí. Este es imagen de este otro punto y ahí vemos la simetría. Analizándolo desde la parte gráfica, si yo tomo este punto y sigo derecho, voy a encontrar el mismo punto, pero al otro lado. Y eso es una gráfica que es par. Veamos si esta gráfica es par. Para que sea par, recuerden que tiene que ser simétrica al eje de las y. Entonces aquí está la y. Miren, tomo mi gráfica y la voy a doblar para el otro lado. Listo, la tomé y la doblé. Mire cómo nos queda esto. Estamos comparando con la de azul. Tomamos este punto aquí. Listo, 2, que estaría más o menos en la mitad de menos 3 y 4. Entonces este punto lo tengo que encontrar hacia el otro lado. Y lastimosamente encuentro este punto aquí. Por lo tanto, al encontrarlo aquí, lo encuentro primero. Miren, el punto de esta curva y el punto de esta curva no se encuentran a la misma distancia de y. Este punto es este mismo, no es el de aquí. ¿Por qué? Porque estamos tomando como eje de simetría y. Y si tomo como eje de simetría y, este punto no está bien ubicado. Por lo tanto, esta no es una gráfica que sea par. Eso con respecto a esta imagen. Si yo elimino la imagen, miren, aquí cualquier punto, este de menos 5 debería estar aquí. Este punto de 5 debería estar aquí y este punto de 6 debería estar aquí y no hay nada. Entonces, además de la imagen, también la gráfica que está solo en azul me muestra que no es par. Bueno, entonces, análisis de funciones pares, es decir, vamos a calcularlo de forma analítica. Para que una función sea par, f de x tiene que ser igual a f de menos
x. Entonces f de x es igual a x al cuadrado más 6. Muy bien. Aquí tenemos nuestra función f de x igual a x al cuadrado más 6. Ahora vamos a buscar la función f de menos x. Sencillo, tomamos la función original y reemplazamos la x por menos x. Mira, aquí abro paréntesis donde está la x y coloco menos x. Elevamos al cuadrado más 6, menos por menos da más, y f de menos x es igual a x al cuadrado más 6. Lo que nos da a entender que, mira, f de x igual a x al cuadrado más 6, f de menos x igual a x al cuadrado más 6, por lo tanto f de x es igual a f de menos x. Ya en un momento analizamos la gráfica y nos damos cuenta de que esta función es par. Vamos a mirar si esta función también, que es cuadrática, es par o no. Entonces, ya tengo mi función f de x igual a 4x al cuadrado más 6x más 2. Busco la función f de menos x, reemplazo las x por menos x más 6, entre paréntesis, menos x más 2. Listo, muy bien. Entonces, f de menos x es igual esto al cuadrado, menos por menos me da más, me daría 4x al cuadrado, más 6 por menos x, más por menos me da menos, esto me da 6x más 2. Y pues aquí ya nos damos cuenta de que estas dos funciones no son iguales. F de x da 4x al cuadrado, f de menos x, 4x al cuadrado, bien, más 6x y aquí me da menos x. Quiere decir que solamente por ese signo esta función ya no es igual a la otra. Por lo tanto, f de menos x es diferente a f de x y esta función no es par de forma analítica. Corroboremos eso gráficamente. Aquí tengo la función f de x igual a x al cuadrado más 6. Miren que es par. Este punto que lo encuentro acá, si me muevo hacia el otro lado del eje y, lo encuentro aquí. Por lo tanto, esta es una función par, como ya lo habíamos calculado aquí. Esta nos dimos cuenta de que es una función impar. Miren, el punto que encuentro aquí no lo encuentro aquí, está mucho más lejos. Este punto que está aquí debería estar aquí y por lo tanto esta no es una función par. Este punto de acá debería estar acá, una imagen, pero no lo está. Entonces, esta sí es una función par, mira este punto que lo puedo encontrar aquí, mientras que este punto que debería encontrarlo por aquí, no lo encuentro. Y esta no es una función par. Aquí está la forma analítica para demostrar que es par o impar. Sencillo, ¿verdad? Pasemos ahora a las funciones impares. Definamos primero qué es una función par a partir de la representación gráfica de la misma. Una función par es simétrica respecto al origen del plano cartesiano. Ojo, sigue siendo simétrica, pero ya no es respecto a y, sino que es respecto al plano cartesiano. Entonces tengo f de menos x igual a menos f de x. Esta es la condición para que la función sea impar. Un poco complicado porque yo veo que es negativa y esta también es negativa, pero ya lo vamos a explicar y no es tan complicado como parece. Iniciamos con la definición gráfica para saber qué estamos haciendo. A mí en este canal siempre me gusta decir el porqué de las cosas. Entonces, aquí tenemos esta gráfica. Para que esta gráfica sea impar, tiene que tener puntos simétricos referentes al origen, es decir, referente a este punto. Miremos, ese es mi punto de referencia, el origen. Y si yo tengo un punto aquí, al trazar una línea recta que pase por este punto, debo encontrar un punto igual al otro lado. Miren que este punto, si sigo en línea recta pasando por el origen, llego al otro lado y por lo tanto este punto y este son simétricos. Guardan la misma distancia referente al origen. En el par la simetría es referente a y el punto estaba acá. Mientras que en este el punto está también simétrico pero referente al origen. Esto que voy a explicar requiere un poquito de imaginación. Es como si yo tomara esta parte de la gráfica,
la doblara hasta aquí, que eso sería por una gráfica par, la doblara con respecto a y como hicimos en el ejemplo anterior, y luego la doblara respecto a x para bajarla de la siguiente manera. Miren, voy a tomar este pedazo, primero lo reflejo en y y lo cojo y lo paso para el otro lado. ¿Listo? Aquí ya lo pasé al otro lado, está aquí. Este es un reflejo referente a y de esta media gráfica. Ahora también lo voy a reflejar respecto a x. Lo voy a coger y lo voy a mandar para abajo. Miren, lo cojo y este pedazo es exactamente igual a este, pero reflejado hacia abajo. Entonces ahí me queda que esta es una gráfica impar. Cuando no se cumplen las dos condiciones, la de la gráfica par o la gráfica impar, quiere decir que la gráfica no es ni par ni impar. No todas las gráficas son pares o impares. Hay gráficas impares, hay gráficas pares o gráficas que no son ninguna de las dos. Bueno, miremos otro punto. Este punto pasamos la recta de simetría por el origen y llegamos a este otro punto. Ahí vemos la simetría referente al origen. Vamos a mirar si esta gráfica es par. Entonces usamos toda nuestra imaginación para coger esta media gráfica hasta aquí. La doblamos con respecto a y. Mira cómo la paso para el otro lado. Listo, hasta aquí ya la pasé. Es exactamente esta, pero para el otro lado. Y ahora la vamos a tomar y le vamos a dar vuelta con respecto al eje X, es decir, la vamos a subir. Mira cómo la subo hasta que la completó. Esta mitad es imagen de esta otra mitad. ¿Listo? Entonces quiere decir que es simétrica. Aquí donde está despejado voy a colocar mi punto de referencia, que es el origen, y si se dan cuenta, cualquier punto que yo seleccione y trazo una línea recta pasando por el origen me va a dar ese mismo punto. Este punto y este punto son simétricos respecto al origen. Miremos este otro punto de aquí. Este punto traza una línea que pase por el origen y miren, llega hasta el otro lado, dándonos que esta es una función impar. Recuerden, las funciones pares son simétricas respecto a y las funciones impares son simétricas respecto al origen. ¿Listo? Ahora, ¿cómo encontramos una función impar de forma analítica? Sabemos que para que sea impar, f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Complicado, pero la verdad es un poquito más sencillo. Miren lo siguiente que voy a hacer. Voy a darles una función, f de x, y voy a decir que f de x es igual a x a la 5 menos 3x al cubo. Lo primero que hacemos es encontrar f de menos x, que eso ya lo hacíamos en las funciones pares. Entonces, si yo digo f de menos x, es tomar esta función y reemplazar la x por menos x. Miren, f de menos x es igual, abro paréntesis, esta x la convierto en menos x y esta x la convierto en menos x. Aplico potencias, aquí es menos x a la 5, quiere decir que se multiplica menos x por sí misma 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, y empiezo, menos por menos me da más, por menos me da menos, por menos me da más y por menos me da menos, menos x a la 5. O puedes aplicar las propiedades de los exponentes. Cuando el exponente de un número negativo es impar, como en este caso que es un 5, quiere decir que esto sigue siendo negativo. Lo mismo pasa con menos x elevado a la 3. Menos por menos da más, por menos menos. O como la potencia es impar, quiere decir que esto sigue siendo negativo. F de menos x es igual a menos 5x a la 5 menos 3 que multiplica a menos x elevado a la 3. Aquí ya hice la operación de menos x a la 3. Lo sigo teniendo en paréntesis porque me hace falta multiplicar por 3. Menos por menos da más y f de menos x es igual a menos x a la 5 más 3x a la 3. Hasta aquí he comprobado que la función no es par. Recuerden que para que una función sea par, f de x tiene que ser igual a f de menos x.
y aquí los signos están invertidos, por lo tanto esta función no es par, pero no estamos buscando si es par o no, estamos buscando si es impar. Ya encontré f de menos x, ahora lo que tengo que encontrar es menos f de x. Bueno, tomo la función menos f de x, es sencillo, tomo toda la función x a la 5 menos 3 y la multiplico por menos 1, es decir, menos f de x es igual a menos, abro paréntesis y coloco toda la función aquí adentro. Menos f de x es igual, menos por más da menos 5x a la 5, menos por menos da más y esto daría 3x a la 3. Si te das cuenta, menos f de x simplemente es coger toda la función, meterla en paréntesis y colocarle un menos antes. Ahora sí, menos f de x y menos f de x son iguales. F de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, esta función x a la 5 menos 3x a la 3 es una función impar. Gráficamente tenemos esta. Esta es la gráfica de x a la 5 menos 3x a la 3. Si busco su inversa, su inversa no, la f de menos x, su parte negativa, me daría la misma pero reflejada en y. ¿Listo? Aquí está reflejada en y. Y esta menos x igual a menos x5 más 3x al cubo me da el reflejo que estoy buscando. Es decir, esta y esta superpuesta me está dando la misma. Mira, este punto de aquí lo puedo trasladar aquí. Y este punto de aquí lo puedo trasladar aquí. Lo que tienes que mirar es que si tienes un punto acá y trazas una línea por el origen, te va a dar en cualquiera de estas. Mira esto. ¿Sí? Si trazo una línea de cualquier punto que pase por el origen, voy a encontrar un punto. Y bueno, eso es todo sobre funciones pares o impares. Muchas gracias por tu atención. Somos Mat7, clases a la mano. Puedes seguirnos en @mat7w en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Si este video te enseñó algo, pues te pido que te suscribas, compartas y le des like para apoyar más contenido como este. No siendo más, nos vemos en un próximo video.